Buenas tardes, SDA Entrevistas en el Mostrador TV. Hoy día vamos a hablar cómo las tecnologías influyen en la educación, la posibilidad de que los profesores las utilicen y cómo esto de una u otra manera ayuda al ideario simbólico de los niños y cómo pueden meterse mejor en las materias. Para eso vamos a hablar con Ana María Rad del portal www.educarchile.cl para que no se les olvide, lo que están muy interesantes, tienen millones de cosas para pinchar. Ana María, bienvenida a SDA Entrevistas en el Mostrador TV. Partamos desde lo más pequeñito. Ustedes existen desde 2001. ¿Qué es el portal Educar Chile? El portal Educar Chile es una iniciativa que parte en conjunto entre el Ministerio de Educación y la Fundación Chile para poner a disponibilidad del sistema educativo, esto es, profesores, alumnos, padres, directivos, una serie de recursos y de estrategias para mejorar la calidad de la educación. Eso se inició hace 10 años. Y hoy día el portal obviamente es un gran centro de recursos, pero también es una gran comunidad de gente relacionada al mundo escolar en Chile. ¿Cuáles son las principales líneas de acción que ustedes tienen puntualmente en el tema nuevas tecnologías? Internet y todo lo que ello implica, y tecnologías anexas básicamente para los profesores, y cómo esto a través de los profesores puede influir en los alumnos. Nosotros hacemos una distinción básica. Nosotros dividimos el portal en recursos, que son recursos didácticos, que pueden ser videos, PowerPoints, imágenes, etcétera, y estrategias que tienen que ver con procesos, por ejemplo, cómo planificar mi clase, cómo hacer mejor una clase viendo un video, cómo utilizar una cámara dentro del aula. O sea, ahí hay como dos niveles de tipo de información que nosotros damos. Todo esto se hace a través de Internet, entonces nosotros utilizamos la Internet con un doble camino. Por un lado, para romper con una brecha de aislamiento de muchos profesores que probablemente están en lugares muy lejanos y que no tienen de otra forma para llegar a este tipo de contenidos, pero también utilizamos al Internet como una buena herramienta que metodológicamente te pueda permitir hacer mejores cosas en el aula. Entonces tiene como este doble camino, acceder, o sea, el Internet como un medio para acceder, pero también para transformar el aula. ¿Les ha servido a los profesores este tema? Porque la verdad me pregunto en la siguiente escena. Un profesor que tiene 50 años y hace clases a un grupo que tiene 15, un grupo de adolescentes llenos de energía y que chatean todo el día y ven eso. ¿Ustedes ven que efectivamente hay una distancia digital entre ellos dos? Absolutamente, y cada vez más grande. Y la idea es justamente poder acercar al profesor a esta tecnología para que no se quede tan lejano. Y ahí habría que hacer una distinción. Nosotros anualmente hacemos estudios de segmentación para saber cómo son nuestros usuarios. Y los profesores, claramente hay dos tipos. Los profesores innovadores, que probablemente son los más jóvenes, que nunca estudiaron cómo utilizar la tecnología, simplemente nacieron con esta y la adoptan al momento de pararse frente a su sala y llevar un contenido. Pero también están los otros profesores que no saben relacionarse muy bien con la tecnología y que necesitan que estos recursos sean lo suficientemente específicos, claros, quizás para los alumnos un poco limitados, porque, por ejemplo, una planificación que tú la bajas, la imprimes y la llevas al aula es muy distinta a una que yo armo en una plataforma web. Entonces, ahí nosotros tenemos que también responder a esa diversidad. Hoy día la mayoría de profesores no son los innovadores, tenemos que trabajar con ellos y obviamente lo que más nos interesa es traer a la nueva generación que hoy día se está formando y que tiene acceso a la tecnología, pero que no necesariamente ha aprendido a relacionar la tecnología con un proceso pedagógico. Porque el hecho de saber utilizar una computadora o un celular de manera intensiva no significa que yo voy a ser un buen profesor utilizando Internet en el aula. Entonces ahí también nosotros vemos y decimos, tenemos ese desafío, o sea, captar a la mayoría de profes, pero sabemos que los nuevos vienen con una batería súper desarrollada, pero no necesariamente con mejores experiencias pedagógicas en el aula. Claro, qué particular, porque tenemos, claro, los que la usan a diario pero no la saben ocupar, los que saben ocuparla y la aplican también, y aquellos que no necesariamente se resisten, pero estos últimos, los que no manejan tanto la tecnología, ¿son más reacios a ocuparla o se han abierto a la posibilidad de ocuparla? Yo creo que se han abierto y el portal en eso ha respondido muy bien a una política que ya tiene simultáneamente con el portal, la política que ha desarrollado el Ministerio a través de su oficina de enlaces, de llegar con tecnología al aula, y entonces ha sido algo permanente que hace que los profesores
vean este proceso no como algo tan lejano, sino constante. Yo creo que hay disposición, creo que los profesores sienten esa presión externa de que se tienen que conectar y que tienen que estar con más acceso a Internet, pero también tienen un gran desafío. Los profesores, nuestro sitio, la gran cantidad de usuarios con el perfil de profesor entra a las 8 de la noche. ¿Qué nos quiere decir? Que ya es el profesor que está cansado, que no tiene tiempo, que necesita planificar su clase al día siguiente. Por lo tanto, las herramientas también tienen que ser lo suficientemente fáciles de acceder, claritas de modelar y de alguna manera resolverle un gran problema, que es la falta de tiempo para planificar las clases. Entonces, ¿lo que ustedes han hecho sirve para todos los ramos? Porque claro, uno dice, bueno, estrategia puede servir para todo, desde matemática hasta castellano, ¿no? Un lenguaje que le llaman hoy. ¿O está centrado en algunas materias específicas? No, nosotros hemos cubierto todo el currículum. En eso sí hemos reflejado también muy bien las prioridades que el Ministerio ha impulsado curricularmente. Y lo que sí tenemos es que hay una serie de secciones que tienen que ver en cómo utilizar la tecnología en el aula, que eso no es necesariamente asociado a un contenido curricular, sino más a destrezas del profesor, competencias que se llaman hoy. Entonces, el desafío es cómo desarrollas mejores competencias en los profesores para que ese contenido que por sí solo no transforma, sea transformador, porque el profesor da una buena clase de física entretenida. Entonces, ¿cómo hago física entretenida? Primero muestro un buen contenido, pero también un buen formato. Y yo puedo llevar ese video al aula, pero si solo lo muestro y no tengo otra interacción con mi alumno, la física sigue siendo igual de fome que si no estuviera mediada por la internet. ¿Y cómo ha sido la respuesta que ustedes han encontrado en los alumnos? ¿Les sirve a ellos? ¿Hay una modificación en su comportamiento respecto a la forma de aprender? Yo creo que también es interesante contarles que, para mi gusto, el portal se comporta muy bien como con el año escolar y con el tiempo escolar y con lo que la escuela hoy día está pidiendo. Y eso es bueno y es malo. Es bueno porque tú ves en el año que, por ejemplo, los alumnos se meten en mayo, que es la época en donde más les piden información histórica, en septiembre, preparándose para la PSU, etcétera. Pero está muy ligado a la búsqueda de contenido específico, que podría perfectamente encontrarlo en cualquier lugar de la web. Lo que valora mucho el estudiante es que si busca un contenido relacionado al currículum chileno, este está certificado de alguna manera. Pero si el profesor sigue mandándoles la tarea de tráigame un resumen del Quijote, y hay cuántos resúmenes se te puedan ocurrir en internet, el desafío es cómo hacemos que el profesor pida una mejor tarea y ese contenido el alumno lo pueda encontrar y elabore cosas nuevas. Pero yo te diría que para nosotros el desafío de los alumnos, por un lado, no es solo resolverle la tarea, sino también ayudarlos en que el estudiar sea un desafío en sí mismo, porque también estamos compitiendo con sitios en que les hacen las tareas o ya les tienen resueltas. Entonces, monografías.com, el sitio del vago y otra. Exactamente, pero uno se puede preguntar, ¿eso es porque el profesor sigue mandando hacer lo mismo de siempre? O si yo le hiciera la pregunta al revés, ¿qué es lo que el capítulo 2 del Quijote no aborda? Eso lo obliga a leer el libro, porque en ningún otro lado lo va a encontrar. Entonces, ese tipo de didácticas es lo que uno tiene que impulsar y no está dado por la tecnología, está dado porque la pedagogía en general tiene que mejorar también. Sí, bueno, eso es un tema, digamos, en el nuevo, bueno, ha sido tema de los otros gobiernos también, pero le ha puesto un énfasis especial en el último tiempo, ahora que llevan menos de un año de gobierno. Bueno, se ha tratado todo el tema de la pedagogía, quitar las horas horas de historia versus lenguaje, que podrá ser criticable o no. Pero algo me llama la atención. ¿Tú crees que el hecho de que exista la Internet, por un lado, ha vuelto en buen chileno más flojos a algunos profesores en términos de qué? En términos de que como la clase está allí, o sea, mejor dicho, el resultado de una tarea está en la Internet, ¿es menos problema para él también? ¿O muy por el contrario, al profesor le ha servido para generar nuevas estrategias y que el alumno piense? Te lo pregunto, ¿por qué? Porque tú me decías que como en la web está todo, ¿qué más da elaborarlo, no? Sí, yo creo que cuando uno analiza Internet y su impacto no es blanco y negro. Este es un fenómeno muy importante y por lo tanto en la diversidad y en los grises uno tiene que observar. Y efectivamente hay profesores que por más Internet y libros que tengan sobre su mesa no van a cambiar su forma de hacerlo ni su interés por no desarrollar nuevos contenidos, pero también hay otros que han visto en Internet una fórmula para acercarse a sus alumnos, para reducir esa brecha de expectativas entre uno y otro, para mejorar su didáctica.
Entonces nosotros lo que queremos hacer es potenciar a ellos y que de alguna manera ellos sean los que arrastren al resto. Entonces ahí yo creo que la mayoría de profesores en Chile tienen mucha expectativa de Internet, a veces de alguna manera como que se siente abrumado por la cantidad de información, y yo creo que este tipo de sitios que está de alguna manera certificado por un ministerio, que responde al contexto local, lo ayuda como a achicar o a enfocar mucho más su búsqueda. Y eso es súper valioso y valorado por los mismos profesores. ¿Qué pasa con el tema de la reforma? ¿Ustedes se han metido algo en esto sobre los anuncios que ha hecho el gobierno, por ejemplo, de enviar esta reforma al Congreso y después retirarla? ¿Cómo ven ustedes esta idea, digamos, que propuso el Ministerio de Educación de quitar horas de historia versus agregar horas de lenguaje? ¿Tiene sentido? Uno de los roles que tiene el portal también es dar cuenta de la actualidad educativa. Nosotros como actualidad educativa consideramos que la reforma hay que debatirla dentro del portal, hay que hacer análisis, y ese es nuestro rol. Más que ejercer un acto público y tal, el portal está abierto para que las distintas opiniones converjan. Lo que sí hacemos como portal es, obviamente, ir de la mano de las prioridades también que el Ministerio quiere impulsar, y en eso estamos bastante alineados. Por ejemplo, todo el enfoque en los directivos. Nosotros en el portal estamos abriendo una nueva sección para directivos, de manera de enseñarles y de darles herramientas a través de Internet. O la prioridad de llegar a contenidos que tengan que ver con pre-kinder a cuarto básica, porque ahí hay un foco que el Ministerio le está poniendo. Entonces, vamos a hacer una batería de recursos que tengan que ver con ese foco. Pero sin duda los procesos educativos, las reformas, luego tienen que bajar al aula. Si al final se traduce en esto, en que el profesor sabe o no sabe cómo manejar esas horas adicionales de historia, no. Entonces, más que criticar, el portal lo que le ayuda es a decir, bueno, ahora que tienes menos horas, ¿cómo planificas de mejor forma o cómo distribuyes de mejor manera estos contenidos? Ese es nuestro rol. Tú me hablabas recién como llevar el debate al portal. ¿Han habido opiniones? ¿Les han mandado cosas? ¿Les llegan? ¿Cómo Permanentemente, o sea, por ejemplo... Pero respecto básicamente de lo que hablábamos, de la reforma que el gobierno quería implementar. Nosotros no hicimos la pregunta de que si estaban de acuerdo o no en la reforma, sino que fuimos como desagregando algunos de los temas. El tema de los directivos fue súper debatido y apoyado. El tema, por ejemplo, del CIMSE, súper valorado, pero están las dos miradas, de que probablemente los semáforos era mucho, pero que era importante poner también un grado de presión al profesor. Entonces, eso es muy rico porque tiene que ver con un debate que baja del especialista. Ya no es el especialista y el gran, no sé, político el que está debatiendo, es el profesor, es el director. Son personas que están donde las papas queman, como dicen en Chile. Y ese tipo de debate nosotros lo valoramos mucho. Pero sí, lo que estamos ahora empezando a desmenuzar, entre paréntesis, son justamente estas como áreas que la reforma propone y que sabemos que han causado de alguna manera expectativa. No podría darte hoy día un juicio de que si están todos a favor o en contra, pero sí son temas que importan y mucho, eso sí es evidente, o sea, que no han pasado desapercibidos. ¿Cuáles son los principales problemas que tú ves así como en el megatema que es la educación? Porque si yo me retrotraigo a los míos durante los años fines de los 70 y principios de los 80, efectivamente todo era memoria. O sea, las matemáticas eran porque eran, la historia era porque era y todo era porque era, y nunca hubo análisis, y las tareas eran copiar lo que decían los libros. ¿Se ha mantenido esa lógica hasta hoy día o con los cambios curriculares se ha ido modificando y ha cambiado de la memoria a la reflexión? ¿Cuánto hay de eso? Mira, yo no soy experta curriculista, pero lo que sí hay es un cambio hacia un currículo menos basado en los contenidos y en el aprendizaje y en la memoria de esos contenidos, hacia uno más reflexivo, como dices tú, en donde es súper importante también ciertos objetivos transversales a la educación, o sea, el poder discriminar párrafos, el poder analizar más allá, eso es lo que se llama hoy día también la comprensión lectora, o sea, poder entender lo que tú estás leyendo más allá de que si estás leyendo específicamente algo de ciencias o de literatura. Pero si tú me dices a mí de los desafíos, y ahí poner un poquito el contexto del portal, sería un error pensar que Internet es el gran mediador entre lo que pasa en el aula y el alumno. El gran mediador aquí es el profesor.
O sea, y de eso no nos podemos olvidar, y lo que las estadísticas y los estudios hoy día nos dicen es que ese rol de mediador tiende a debilitarse